buenas tardes. Les damos la bienvenida. Hoy haremos el último concierto de la temporada en vivo aquí en la sala del auditorio Susana Ponce de León de la Galería Patricia Real. Qué bueno que pasó, porque así les aprovecho de avisar que silenciemos los celulares para disfrutar del concierto. La Fundación Pianos para Chile es una institución que desde hace un tiempo tiene la connotación de ser una de las instituciones colaboradoras del Ministerio de las Culturas. Estamos en un programa que se llama PAOC, Programa de Organizaciones Culturales Colaboradoras, y gracias a ese apoyo podemos hacer la temporada, tanto los conciertos presenciales como los conciertos que se han grabado y que se están transmitiendo, como hoy justamente en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube. Todos los sábados a las 12 hay un concierto que se transmite, por lo tanto los invitamos también para que participen escuchando y disfrutando del concierto, ya sea el sábado a las 12 o después también quedan en el canal. Hoy día tenemos dos invitados de lujo, quizás de los músicos más importantes que tenemos en Chile en la actualidad, ambos solistas de las dos orquestas más importantes. Katarina Paslavsky es una violonchelista polaca que vive hace ya varios años en Chile, más de una década diría yo, y es la solista concertino de los violonchelos de la Orquesta Filarmónica de Santiago, del Teatro Municipal. Y Luis Alberto Latorre es un pianista chileno que también es solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, vale decir, dos músicos de primerísimo nivel, que además juntos ya llevan un recorrido importante como dúo, y además junto al ensamble filarmónico que creó Katarina y que ha hecho una gran labor de rescate de la música de cámara en distintos lugares, pero también en un programa muy lindo que justamente por la pandemia se ha suspendido, pero esperamos que vuelva, que eran los domingos musicales en el Teatro Municipal, un poco a la misma hora que nuestro, pero los domingos, también una vez al mes. Entonces estamos muy contentos de poder recibirlos a ellos, y también tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan de Dios López, que es musicólogo y que nos va a hablar de las obras hoy día. Tanto el concierto no tiene un intermedio propiamente tal, pero Juan de Dios va a contarnos sobre las obras ahora, de la primera obra antes de empezar el concierto, y mientras los músicos descansan, sobre la segunda obra del programa. Entonces, sin más, los dejo con Juan de Dios, y luego recibimos al dúo de Katarina Paslavsky y Luis Alberto Latorre. Adelante, Juan. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, amigos. Estoy muy contento de estar aquí acompañándolos, y la decisión de mi presencia aquí obedece precisamente a que el concierto de hoy es muy especial, no solamente por el nivel y la calidad de los artistas que se van a presentar, sino además porque el repertorio que han seleccionado es muy importante desde el punto de vista histórico, no solamente musical, sino histórico en general. Vamos a hablar un poco de ello antes de escuchar la música. La primera obra que van a estar presentando es la sonata en sol menor número 2, escrita por Ludwig van Beethoven. Y es una obra muy especial porque fue escrita a finales del siglo XVIII en unas circunstancias muy particulares. Este Beethoven que escribió esta obra no es ese señor al que estamos acostumbrados en los retratos, un hombre de 50 años más o menos, con el cabello gris y con una cara de pocos amigos ahí. No, la persona que escribió esta obra tenía 26 años, ¿sí? Era un chico muy diferente del Beethoven al que todos conocemos. Y era un chico que había nacido en una ciudad relativamente pequeña, que era Bonn, importante, pero pequeña. Y que a los 20 años se fue a la gran ciudad, a Viena, a buscar fortuna, algo que es muy común. Viena era en ese entonces la gran capital austrohúngara, una ciudad cosmopolita, muy poblada, con mucha actividad, algo así como Nueva York o Londres sería hoy en día. Lo cierto es que este chico llegó a Viena en 1792, tendría 21, estaba por cumplir 22 años, y le fue muy difícil
abrirse camino en la gran ciudad. Como toda gran ciudad, era muy cara, las rentas son muy caras, había mucha competencia, etc. Pero este chico tenía una estrategia para venderse. Hoy en día lo llamaríamos algo así, una estrategia de marketing, como le diríamos hoy en día. Pues Beethoven se vendía a sí mismo como pianista y compositor. Y entonces componía obras para el piano o para el piano y otros instrumentos que él mismo podía tocar. Entonces daba el doble mensaje. Soy pianista, pero también puedo componer. ¿Y esto por qué? Porque a finales del siglo XVIII un músico tenía 3 formas de ganarse la vida. Una era la iglesia, que contrataba a muchos músicos porque el servicio musical eclesiástico era grande, era importante, de manera que ahí había una buena fuente de ingresos. La otra fuente de ingresos era la nobleza gobernante, toda esa nobleza enorme europea de los siglos XVIII y XIX, que también eran grandes aficionados a la música, mantenían orquestas personales privadas y muchas veces los propios gobernantes, los propios nobles, eran músicos aficionados, tocaban el violín, tocaban el piano, tocaban el violonchelo. Y la tercera fuente de ingresos era la publicación de música. Y las grandes editoriales, por supuesto, estaban en las grandes ciudades, Viena, Leipzig, Londres, París. De manera que Beethoven pensó que podía irle bien en Viena, porque podía estar cerca de las casas editoriales, cerca de la nobleza, cerca de los sitios donde estaban las fuentes de ingresos. Y no se equivocó. Le fue muy bien. A los 4 años de estar en Viena, ya se sintió bastante bien, establecido, había logrado resolver sus problemas económicos y entonces decidió hacer una primera gira fuera de Viena, acompañando a una corte que había sido muy favorable para con él, y esta gira lo llevó en primer lugar a Praga. Después de Praga, se fue a Dresden, después fue a Leipzig, y la gira culminaba en Berlín, otra ciudad importante de la época. Capital también, pero del Imperio Prusiano, de lo que hoy en día sería Alemania. Ahí, en la corte de Berlín, última parada de la gira, lo estaba esperando un concierto, nada más y nada menos que en el Palacio Real de Brandenburgo, frente a Federico Guillermo, el emperador, que era un gran aficionado a la música y que tocaba, ¿a que no sabe qué? El violonchelo. En plena gira, Beethoven dice, voy a componer unas sonatas para violonchelo y piano para ganarme el favor de este señor. Y así lo hizo. En 15 días escribió no una, 2 sonatas, de las cuales hoy vamos a escuchar la número 2. ¿Sí? Beethoven llega a Berlín, inmediatamente se pone en contacto con el chelista principal de la orquesta del palacio, el legendario chelista Jean-Louis Duport, un ícono del violonchelo. Él era el violonchelista principal. Le dice, mira, tengo esta sonata. Sí, en 3 días. La estudió y ya la tocaron. Era junio de 1796. El violonchelo no era como el violín, tan popular. Tenía repertorio, pero no tanto. Bach había escrito unas suites famosísimas a principios del siglo XVIII. Haydn había escrito ya su primer concierto, no el segundo todavía, pero ya había escrito el primero. Habían ciertas obras, pero nadie había escrito unas sonatas para violonchelo y piano como hizo Beethoven en aquel año. ¿Cómo eran estas sonatas? Como todo lo que hizo Beethoven. Paradigmático, rompiendo los moldes. Le dio un protagonismo tremendo al violonchelo. Puso al violonchelo a dialogar con el piano. Creó un modelo para todas las sonatas de violonchelo y piano que vinieron después de él. Y por supuesto, en aquella legendaria tarde de junio de 1796, el propio Beethoven la tocó con este legendario chelista Duport, que tenía un violonchelo Stradivari. ¿Cómo es esta sonata que vamos a escuchar hoy, amigos? Esta sonata que vamos a escuchar hoy es una maravilla. ¿Sí? Tiene oficialmente 2 movimientos, pero en realidad tiene 3. ¿Por qué? Porque la introducción es tan larga, tan densa, tan importante. ¿Qué es un movimiento? Esta introducción. Es un movimiento independiente el solo. Y justo al final de la introducción
hay uno de los elementos claves de toda la música de Beethoven: los silencios expresivos. ¿Cómo hacía este compositor esto? No lo sé. Los silencios de Beethoven suenan, hablan, gritan, tienen magia. Aquí lo van a poder escuchar porque hace uso y abuso de ellos. ¿Qué viene después? El resto del primer movimiento, un diálogo entre el violonchelo, el piano, una cosa maravillosa. Y en el segundo movimiento, ahí está otra vez la marca de Beethoven. Cuando el maestro Luis Alberto Latorre interpreta el segundo movimiento, se van a dar cuenta que Beethoven deja un mensaje ahí. Soy muy buen compositor, pero también puedo tocar el piano. Y hay un virtuosismo muy especial en este segundo movimiento que nos hace imaginar cómo habría sido aquel hermoso concierto en aquella tarde de este chico de 26 años, de este chelista legendario, frente a Federico Guillermo y su corte, tocando esta maravillosa sonata número 2 en sol menor. Una sonata del siglo XVIII que anuncia el siglo XIX. Cuando Beethoven regresó a Viena, la publicó y así es como la conocemos hoy en día. Las dos sonatas del Opus 5, ¿sí? Ahora vamos a tener la oportunidad de escucharla en tiempos modernos, en un contexto completamente diferente, pero también, como bien dijo Alexandro, con dos de los mejores músicos que tenemos actualmente en Santiago. La profesora Pawlowski, el profesor Latorre. Por favor, démosle un fuerte aplauso y vamos a disfrutar de esto.
Maravillosa interpretación y maravillosa obra. Sí, de verdad que somos muy afortunados de poder disfrutar de esto. Bien, vamos ahora a dar un gran salto. Más de 150 años. Y vamos a un lugar completamente distinto. Vamos de Prusia, ahora vamos a Moscú, al Moscú soviético, para escuchar esta obra de Prokofiev. Señores, no era fácil ser un artista, músico creativo en la Unión Soviética. Las políticas culturales en ese lugar eran bastante severas y bastante difíciles. Sergei Prokofiev había nacido a finales del siglo XIX en una población muy chica en Ucrania, que en aquella época era parte del Imperio Ruso y después pasó a formar parte de la Unión Soviética, y era un chico modesto de una familia de clase media, y en muy temprana edad pues se manifestó su talento musical y sus padres se mudaron a una gran ciudad, San Petersburgo, para que Sergei pudiera estudiar en el conservatorio, cosa que hizo. Ahí, en el conservatorio, pues lo sorprendió la Primera Guerra Mundial, pero él no se enlistó porque era estudiante, era chico y no fue a la guerra. Sin embargo, terminada el conflicto bélico, estalló la Revolución Rusa. Y al comienzo, Prokofiev, al igual que otros artistas de su época y su momento, pues hicieron comentarios muy favorables. Ah, qué bueno, un cambio para nuestro país que está muy anticuado y es bueno que hayan cosas nuevas y tal. Pero inmediatamente después de la revolución estalló una guerra civil terrible y la situación se puso muy, muy difícil en la vieja Rusia, en la Unión Soviética, y entonces Prokofiev decidió emigrar para buscar fortuna en otra parte. Y decidió irse nada más y nada menos que a los Estados Unidos, para lo cual tuvo que pedir un permiso especial, a las autoridades soviéticas, porque no era fácil salir de ahí. Lo cierto es que Prokofiev se fue a los Estados Unidos, llegó a Nueva York, aproximadamente en 1918, estuvo varios años en los Estados Unidos, le fue bien, tuvo momentos buenos, tuvo momentos malos, como toda la vida. Y estando en los Estados Unidos, pues decidió regresar a Europa, a ver si le iba un poco mejor. Y eso hizo. En 1922 se volvió a Europa, fue a Alemania, vivió un tiempo ahí, pero terminó, por supuesto, radicalizándose, residenciándose en París. Y estando en París, pues le empezó a ir muy bien. Era un compositor muy reconocido, había escrito mucha música, se había hecho famoso con los famosos ballets, etcétera, etcétera. Pero justo a final de los años 20, entonces llegó la Gran Depresión, que golpeó durísimo a todo el mundo en 1929, 1930, y a Prokofiev le empezó a ir mal otra vez. Y entonces empezó a coquetear con la idea de regresar a la Unión Soviética. Las autoridades soviéticas estaban contentísimas. Le dijeron, sí, maestro, ¿cómo no? Y para tratar de seducirlo, lo invitaron a una gira de conciertos en 1932. Le fue muy bien, maravilloso. Estuvo en Moscú, en San Petersburgo, en Odessa, en Kiev. Le fue buenísimo. Cuando regresó a París, él le dijo a su esposa, a su familia, mira, yo pienso que me voy a regresar a la Unión Soviética, pues es mi país, yo quiero estar allá, la situación aquí está muy mala y eso. Y efectivamente eso fue lo que hizo. En 1936 se regresó a Moscú. Y lo primero que hicieron cuando llegó fue quitarle el pasaporte. Dijo, sí, el pasaporte se queda aquí con nosotros. No era nada fácil estar en la Unión Soviética, había una censura muy fuerte, unas políticas culturales bastante severas. Y esta sonata que vamos a escuchar ahora tiene precisamente una historia muy representativa de lo que sucedió. Resulta que en 1949 Prokofiev conoció al famoso chelista Mstislav Rostropovich, que era un joven de 22 años, pero ya era un virtuoso, y lo escuchó tocando en un recital junto al también famosísimo pianista, que también era un chico, Sviatoslav Richter. Prokofiev quedó encantado, se acercó al chico y le dijo, oye, qué bien, yo quiero escribirte una sonata para cello. Maestro, qué honor, claro que sí, escribo la sonata, yo la toco. Pues sí, así fue, pero no era tan fácil. Prokofiev terminó la sonata, pero antes de presentarla al público, tenía que presentarlo ante un comité integrado
por los notables del sindicato de compositores soviéticos, que tenían que determinar si la obra era apta para el público soviético o no, porque Prokofiev había vivido en los Estados Unidos, había vivido en Occidente, y había que escuchar primero aquello para ver si no había nada peligroso ahí que pudiera dañar pues la cultura soviética, etc. Bueno, pues así fue. Estos tres señores, Prokofiev, Rostropovich y Richter, tocaron la sonata delante de aquel comité, especie de inquisición cultural que había ahí. Pero estuvo muy bien, porque el comité encontró que la obra estaba muy buena, que no tenía ningún peligro, que no estaba contaminada de nada occidental y que era apta para el público. ¡Ay, Prokofiev se alegró mucho! O sea que ahora puedo tocar la sonata. No, señor, todavía no. Hace falta un segundo comité. Tenía que pasar por una segunda censura. 3 meses después tuvieron que volver a tocar la sonata, pero esta vez ante una sesión plenaria del Sindicato de Músicos de la Unión Soviética y una comisión de representantes de la radiodifusión soviética. Yo me imagino estos tres señores ahí, todos bien nerviosos, ahí esperando cuál iba a ser el dictamen de aquella comisión, que afortunadamente fue favorable. La obra estaba bien, se puede tocar, no hay ningún peligro. Y cuando ustedes escuchen esta sonata, amigos, créanme, hay muy buenas sonatas para cello escritas en el siglo XX. Poulenc escribió una magnífica, Gabriel Pierné escribió una magnífica, pero esta es la mejor. Esta es la gran sonata para cello del siglo XX, no hay otra. Es una obra maravillosa. Y me da miedo pensar que el comité hubiera decidido que la obra no era apta, porque lo hubieran destruido. Hubieran destruido el manuscrito y no estaríamos aquí sentados, estaríamos escuchando otra cosa seguramente. ¿Sí? Lo cierto es que la obra finalmente fue estrenada en 1950 y lo demás ya pues es historia. La obra es muy famosa, se toca mucho, es dificilísima, pero es buenísima la obra, es muy buena. Tiene 3 movimientos y los 3 son completamente distintos. El primer movimiento, profundo, melódico, grave, y el segundo movimiento completamente diferente. Alegre, una melodía casi infantil, el sentido del humor, es como un scherzo. Y en el tercer movimiento, otra vez un cambio. Prokofiev, no sé por qué, hace como un déjà vu, una especie de regreso al pasado. La obra suena a ratos, a Tchaikovsky, a Rachmaninoff, posiblemente. Prokofiev estaba haciendo un homenaje a sus compatriotas pasados. De modo que esta obra, pues, es una obra fundamental del siglo XX. Y nosotros somos muy afortunados de estar aquí con esta tranquilidad de un sábado al mediodía escuchándola. Yo me imagino cómo estarían aquellos 3 chicos esperando ahí que el tribunal de la Inquisición cultural aprobara o no la posibilidad de escuchar esa obra. Bien, antes de darle paso otra vez a Catalina y al maestro Latorre, una última anécdota, una cosa que me enteré hace poco, antes de venir para acá. Y es que es una anécdota que me hace pensar que no existen las casualidades. Resulta ser que Rostropovich, el famoso violonchelista, después también emigró y como terminó viviendo en los Estados Unidos hasta el final de su vida. Y estando en los Estados Unidos, se compró el violonchelo Stradivari, que era propiedad de aquel célebre señor, Jean-Louis Duport, que les hablé anteriormente, que fue el violonchelo con el que se tocó la sonata de Beethoven. Pues este violonchelo terminó nada más y nada menos que en manos de Rostropovich. Y no solamente eso, sino que este violonchelo tiene él solo una historia, porque es un personaje. Resulta ser que, estando Jean-Louis Duport en París, dando un concierto, terminó el concierto, y se le acerca a Napoleón Bonaparte. ¡Oh, me acuerdo! Se le acerca. ¡Hombre, lo felicito, maestro! ¿Me permite su cello para verlo? Entonces dice el cronista que, por supuesto, con mucho temor, le entregó el instrumento a Bonaparte, que sabía mucho de armas, pero de instrumentos musicales no sabía nada. Y ha golpeado el instrumento con sus botas. Y le hizo una pequeña grieta ahí. Y la grietita todavía está ahí. Y la última vez que el violonchelo salió a la luz pública, en el año 2008, en una de estas subastas, un auction sale, ahí en Washington, el instrumento fue valorado en $20 millones.
¿Por qué? Bueno, porque el violonchelo lo hizo Stradivari. Fue hijo, no el hijo, sino Stradivari, él lo hizo. El instrumento lo tocó Jean-Louis Duport. El instrumento fue de Shostakovich. Y este golpecito que está aquí, este se lo dio Napoleón Bonaparte. Señores, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Vamos a darle el aplauso, no para mí, el aplauso para estos maravillosos intérpretes, la profesora Pavlovsky y el maestro Latour. Muchas gracias.
vamos a tocar Chopin, opus 28, número 3.